Hola, ¿cómo están? Soy Flavia y hoy estamos en la sección Figuras del Teatro. Tenemos el agrado de entrevistar a una persona importante, egresada a los 23 años de la Escuela Superior de Actuación en Rusia, nacido en Polonia en 1933. Tenemos el agrado de tener al señor Jerzy Grotowski, a quien le vamos a hacer algunas preguntas sobre su visión del texto dramático. Saludamos a Grotowski. Hola Flavia, es un placer poder estar en este espacio y platicar acerca del teatro. En el Teatro de las 13 Filas de 1959 a 1962, que se estrenaron por lo menos 10 obras, ¿por qué usted decide hacer un parate después de tantas producciones realizadas? Mi trabajo de director, en el sentido clásico, fue algo bello, pero el automatismo me acechaba. ¿Qué hacer? Otelo. Y después yo. Uno se vuelve mecánico. Entonces seguí trabajando durante esos 10 años con la participación activa de los actores, pero sin presentar nada al público. ¿Cuál es su definición del término teatro? Esta es una cuestión sobre la que volvemos constantemente y para la que existen muchas respuestas posibles. Para el académico, el teatro es un lugar donde un actor recita un texto escrito, ilustrándolo con una serie de movimientos, a fin de hacerlo más inteligible. Así interpretado, el teatro es un instrumento eficaz de la literatura dramática. ¿Existe el teatro sin texto? La historia del teatro lo confirma. Esto no significa que no se tome en cuenta la literatura, sino que los teatristas no encuentran en ella la parte creativa del teatro, aunque las grandes obras puedan, sin duda, tener un efecto estimulante en su génesis. ¿Qué importancia le atribuye al texto dramático? Allí no está el problema. Lo medular es el encuentro. El texto es una realidad artística que existe en un sentido objetivo. Ahora bien, si el texto es lo suficientemente viejo y ha conservado toda su fuerza hasta ahora, en otras palabras, si el texto contiene esa concentración de experiencia humana, de representaciones, ilusiones, mitos y verdades que todavía son actuales para nosotros, entonces el texto se convierte en un mensaje que podemos recibir de generaciones anteriores. En el mismo sentido, un texto puede ser una especie de prisma que refleja nuestras experiencias. El valor total del texto está presente una vez que ya se ha escrito. Esa es la literatura, y podemos leer obras de teatro como parte de la literatura. ¿Qué otras condiciones importantes debe tener el texto dramático para garantizar la conexión entre el actor y el director? ¿Y qué factores contribuyen a ese encuentro exitoso? Nuevamente, te remarco la concentración de experiencia humana, las ilusiones, mitos y verdades que todavía son actuales, como elementos indispensables para lograr un encuentro exitoso entre el texto, el actor y el espectador. Se puede actuar el texto en su totalidad, se puede cambiar su estructura total o hacer una especie de collage. Se puede, por otra parte, hacer adaptaciones e interpolaciones. En ningún caso se trata de creación teatral, sino de literatura. ¿Cuál cree que ha sido el mayor logro de su trabajo en el teatro, especialmente en cuanto a la difusión de la palabra y la escritura en sus producciones? ¿Y cómo piensa que esto ha influido en el teatro polaco y en el teatro en general? Es cierto, la mayor parte de las obras que utilizamos en nuestro repertorio son románticas, pero hay una gran diferencia entre el romanticismo francés y el polaco. Y no es por azar por lo que hemos montado el Fausto de Marlowe, ni lo es tampoco que durante el período romántico Slowacki haya reescrito El Príncipe Constante de Calderón, ni lo es, en fin, que nosotros lo hayamos utilizado como punto de partida de nuestro trabajo dramático. ¿Qué rol cumple entonces el texto dramático para el actor en el proceso hacia la búsqueda de su partitura personal, por ejemplo, en una sesión de entrenamiento actoral?
No se trata de interpretar cierto tipo de personaje, ya que existe el personaje a quien el destino ha planteado algo inalcanzable o alcanzable solo si se sobrepasan ciertos límites humanos. Importa encontrar la situación en la que debe, para realizar su destino, entregarse en totalidad. Esto en lo que respecta a una situación. Después, lo que decide si la obra será o no una tragedia es cuestión del actor. No se trata de que el actor no interprete a su personaje, sino de realizar dentro del espectáculo un acto análogo dentro del ámbito de su oficio. ¿Por qué cuando se actúa en escena usted le dice que no actúe en el texto? ¿Porque no son los personajes ni escribieron el guión? Si el actor quiere actuar, el texto sería pertinente hacerlo más sencillo, puesto que si el texto ya ha sido escrito lo debe decir con sentimiento, y de este modo se libera de la obligación de hacer algo personal. Además, al trabajar una partitura silenciosa, recitando el texto internamente desenmascara la falta de acción y reacción personal. Aquí se ve obligado a referirse a sí mismo en su propio contexto, encontrando su propia línea de impulsos. Al final es crear un encuentro entre el texto y actor. Gracias por haber charlado con nosotros. Un saludo y hasta pronto. Hasta pronto, Flavia.